Buen día, vamos a continuar con el tema de fracciones. En esta ocasión vamos a ver lo que son las fracciones decimales. Bien, las fracciones decimales. Las fracciones decimales son fracciones en las que el denominador es una potencia de base 10. Las fracciones decimales dan lugar a los números decimales exactos. Esas van a ser las fracciones decimales, todas aquellas fracciones en las que el denominador es una potencia de base 10. Pero vamos a ver qué es una potencia para poder comprender lo que es una fracción decimal. Bueno, una potencia es la forma simplificada de escribir una serie de multiplicaciones en las que los factores son un mismo número. Eso es una potencia. La potencia es una forma simplificada de escribir una serie de multiplicaciones en las que los factores son un mismo número. Bien, vamos a explicar mejor lo que es una potencia. Fíjense bien, esto que tenemos aquí es una potencia. Como el concepto lo menciona, es una forma simplificada de escribir una multiplicación en la que los factores son el mismo número. Por ejemplo, esto de aquí es una potencia y me indica que el 10 está elevado al cuadrado. Indica que está elevado al cuadrado el 10. En este caso, el 10 va a ser la base. Esto es la base. Voy a colocar una flechita para colocar que esto se llama base. El 10 es la base. Y a este numerito pequeño que tenemos aquí se le llama exponente. A este número pequeñito se le llama exponente. Entonces a este numerito pequeño se le llama exponente y a este, al 10, bueno, a este, al número grande, puede ser el 10 o puede ser otro número, se le llama base. Entonces esto es una potencia, es la simplificación de una multiplicación. Aquí lo que me está indicando es que el 10 se va a multiplicar por sí mismo dos veces. Este 2 indica que la base se va a multiplicar dos veces por sí misma. Este 2 indica que esta base se multiplica dos veces por sí misma. Entonces vamos a tener 10 por 10. Entonces el 10 se multiplica dos veces por sí mismo. Una y dos veces por sí mismo. Dos dieces, dos veces por sí mismo. 10 por 10, lo que nos da un resultado de 100. Entonces esto es una potencia. Entonces este resultado va a ser la potencia. Entonces esto va a ser la potencia. Entonces una potencia es la simplificación de una la potencia es la simplificación de una multiplicación en la cual los factores es el mismo número.
Acuérdense que ya cuando estuvimos viendo lo de la multiplicación, vimos que a esto se les llama factores. Entonces este y este van a ser factores. Entonces estos son los factores. Y son expresiones que se multiplican entre sí mismas. Esos son los factores. Expresiones que se van a multiplicar entre sí. Entonces estos son los factores. Y decimos que una potencia es la simplificación. La potencia es la simplificación de una multiplicación en la cual los factores son un mismo número. Entonces, por ejemplo, acá tenemos más ejemplos. 10 al cubo. 10 al cubo. El numerito pequeño me indica las veces por las que se multiplica por sí mismo este número de aquí. En este caso, el 10 se multiplica 3 veces por sí mismo. Aquí tengo el 3. El 10 se multiplica 3 veces por sí mismo. 10 por 10 por 10. En el caso de acá abajo, el 10 se multiplica 4 veces por sí mismo. 10 por 10 por 10 por 10. Y estos resultados se les llama potencia. Al resultado se le llama potencia. Entonces eso es la potencia. La potencia es la forma simplificada de escribir una serie de multiplicaciones en las que los factores son un mismo número. Entonces aquí tenemos esto. Las multiplicaciones, como pueden observar, son un mismo número. En este caso es el 10. Y aquí tenemos que la base es el 10. Y entonces volvemos al concepto de fracción decimal, que es la fracción en el que el denominador es una potencia de base 10. O sea, quiere decir que en el denominador vamos a tener un número que es una potencia de base 10. Esas van a ser las fracciones decimales, fracciones en las cuales en el denominador vamos a tener números cuyo denominador es una potencia de base 10. Esas van a ser las fracciones decimales. Entonces, las fracciones decimales van a tener en su denominador este tipo de números. Las fracciones decimales son aquellas en donde el denominador es este tipo de números: 100, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000, etcétera. Van a ser, esas son las fracciones decimales. Son las fracciones decimales. Por ejemplo, esta es una fracción decimal. Esta va a ser una fracción decimal. El numerador puede ser cualquier número. El numerador puede ser el 4, el 500, el 830. Pero en el denominador vamos a tener este tipo de números. Esta es una fracción decimal. Esta es fracción decimal. Esta es fracción decimal también. Fracción decimal, fracción decimal, fracción decimal. Las fracciones decimales son aquellas en donde en el denominador vamos a tener estos números cuya potencia es de base 10. Estas van a ser las fracciones decimales. Fracción en la que el denominador es una potencia de base 10. Las fracciones decimales dan lugar a los números decimales exactos. Estos conceptos los deben de copiar en su cuaderno. Pausan el video y los copian, al igual que los ejemplos que tenemos acá.
al igual que estos ejemplos. Bien, aquí voy a pausar el video y continuamos en otro video.